¿Dónde están los 20 millones, por favor, de la deuda histórica? Estamos en el mes de octubre, que va a empezar ya mismo, y aquí nadie sabe nada. Y ahora se reúne el Consejo de Gobierno. Supongo que para analizar la normalidad con la que ha empezado el curso escolar, algo que la consejera seguirá diciendo que es culpa de los anteriores, y por lo visto lo de hoy también debe ser culpa nuestra. No hay nadie que dude que se les está yendo la región de las manos sin darse cuenta. ¿Qué es lo más grave? Hoy y mañana Consejo de Gobierno extraordinario. ¿Cuánto se apuestan conmigo que una de las medidas será otra vez la ley de renta básica? ¿Cuánto se apuestan? ¿Cuántos se apuestan conmigo que volverán otra vez a vender lo mismo que vendieron hace un año cuando llegó el momento de los presupuestos? ¿Cuántos se apuestan conmigo que no saldrá del Consejo de Gobierno las medidas que tomen, cuántos empleos van a generar en Extremadura el año que viene? Porque esa es la pregunta a la que tienen que contestar. Es la que están esperando los 165.000 desempleados. ¿Cuántos empleos más se van a crear el año que viene? Esa es la pregunta del millón a la que tienen que responder. ¿Y qué medidas van a hacer para conseguir que el año que viene baje el desempleo? ¿Cuándo piensan dejar a los pensionistas que dejen de financiar la sanidad en Extremadura? Es decir, que cuando lleguen al tope de los 8 euros o de los 18, dejen de tener que pagar. Esa es la respuesta que mañana van a estar esperando miles y miles de extremeños. ¿Cuándo piensan devolverle a los centros de salud y a los pueblos que tenían servicios de urgencia aquello que provisionalmente le quitaban hasta que pudieran tomar medidas que mejoraran las cosas? ¿Cuándo piensan devolver esos servicios de urgencia a los pueblos que se lo quitaron?